Buenos días a todos. Hoy nos encontramos en una entrevista muy especial porque le va a dar respuesta a muchos venezolanos que hoy en día tienen una preocupación en torno a sus negocios, emprendimientos, y estamos con quien yo considero es la persona más capacitada para darnos esas respuestas, además de un gran amigo. Él es economista, conferencista, especialista en ventas, Lidera 3, fundador y CEO de Valles Venezuela. Señoras y señores, Tulio Dávila con nosotros. Bienvenido, Tulio. Oscar, bueno, amigo de años, encantadísimo de compartir contigo. Hemos estado juntos en distintos contextos y he podido ver también el desarrollo de tus proyectos, de tus iniciativas, y me da mucha felicidad después de tantos años estar aquí en esta llamada. Gracias, Tulio. Espero que disfrutemos este ratico. Gracias. Y Oscar, algo que me llama la atención, estuve chequeando lo que es la personalidad digital del cronista y me doy cuenta de que ya empezaste con una buena base de seguidores. Incluso las últimas publicaciones y los últimos entrevistados, que espectaculares, quiero destacar, ya tienen una buena cantidad de reproducciones. ¿Cómo lograste ese efecto? O sea, ya hay proyectos anteriores que influyen allí. Sí, sí, completamente. Este es un proyecto digital que tuve hace muchos años, se llamó Bebe Valenciano, Claro, y conocidísimo en Valencia. Bebe Valenciano nació un poquito digamos, una pasión por comunicar y por estar presente en el escenario ciudad. Y bueno, situación país hizo que Bebe Valenciano tomara una pausa y renaciera como el cronista, y bueno, disfrutando el Ya se momento. entiende. Bueno, yo leía muchas noticias en vez de Valenciano, me mantenía al tanto de lo que sucedía, no solamente en el contexto de la ciudad, sino a nivel nacional, porque también le dabas ese enfoque nacional. Me parece increíble. Es Y qué así. bueno que vuelvas. Es así. Y gracias a ti por regalarnos tu tiempo y tus conocimientos. Con gusto, Oscar. Tulio, desde tu experiencia, ¿cómo describirías el mercado venezolano hoy en términos de consumo y ventas? Bueno, Oscar, mira, te digo algo. Esa es la pregunta que más me han hecho este mes. No solamente compañeros venezolanos, sino compañeros extranjeros con quienes he tenido oportunidad de participar en proyectos y que han volteado su mirada a Venezuela. Es decir, han visto y han encontrado la oportunidad de invertir, de ver qué pueden hacer ante este nuevo cambio de expectativas que nos trae el año 2026, ¿no? Y bueno, hay un punto de inflexión innegable que ha desencadenado una serie de variables que para nada el 31 de diciembre del 2025 estaban sobre el tablero. ¿Ok? Y ese punto de inflexión ocurre en un contexto en el que ya en Venezuela, a pesar de los acontecimientos y el desempeño de la economía del año pasado, al día de hoy hay mayor disponibilidad de productos que, digamos, un periodo del año 2017, 2018, donde hubo un desabastecimiento importante. También tenemos hoy en día a un consumidor fragmentado en el sentido de que el 70% de la población vive con los ingresos mínimos, ¿ok? No tiene accesos necesariamente al dólar, ¿ok? Al dólar, que el dólar ha marcado la pauta de la economía, y tenemos un 20-30% con una capacidad de ingresos mediana a dólares, una porción muchísimo más pequeña de consumo premium, ¿ok? Que existe, pero es una cantidad sumamente reducida de venezolanos. Entonces también hay que entender acá que a pesar de que hay un proceso que parece ser de estabilidad, lo que esperamos para el año 2026, si todo sigue ocurriendo como ha ocurrido durante el mes de enero, ¿ok? También tenemos que entender que es una economía pequeña, no es una economía grande, aunque seamos 30 millones de consumidores, son 30 millones de consumidores en su mayoría desatendidos. Pero también, si lo vemos de otra perspectiva, Oscar, no deja de ser un mercado con un potencial enorme, enorme. Y sabemos bien, ya varias cifras y varias estadísticas lo han establecido, la población venezolana, aunque es una población actualmente empobrecida, es una población educada, es una población profesional con competencias en su mayoría de las grandes ciudades. Por supuesto que sí hay un desbalance en las zonas rurales, como ya varios economistas y análisis demográficos han demostrado, pero bueno, es un tema interesante. Y si la normalización petrolera se mantiene como una tendencia el resto del año y esta nueva relación naciente con los Estados Unidos prevalece, mira, el desafío va a ser saber cómo llegar a ese nuevo consumidor, porque esa inyección de liquidez en el mercado se va a sentir, no a corto plazo, como ya varios economistas destacan, varios colegas economistas, pero esa inyección de liquidez se va a sentir positivamente en las personas.
Amén. Y me llama mucho la atención que comentaste una palabra, una frase, en su mayoría desatendido. Eso se traduce en oportunidad para los emprendedores. Sí, sí, bueno, ciertamente, ciertamente porque el consumidor, digamos, ha cambiado en su manera de actuar y ha pasado de actuar de forma planificada, es decir, mira, para este mes, para este año adquiero desde una vivienda, un vehículo, asumo un crédito, que es lo que sucede en la mayoría de las economías de Latinoamérica, a ser un consumidor que vive en una, digamos, en un constante estado de supervivencia. Caso ejemplo, ante la innegable inflación, que aunque no hay cifras oficiales, hay cifras privadas que lo proveen. Por ejemplo, recientemente en Bloomberg, bueno, reciente no, el año pasado en Bloomberg filtró que el Fondo Monetario Internacional preveía para Venezuela 682% de inflación. Por supuesto que ante este nuevo escenario seguro esa cifra será mucho menor, pero el consumidor al recibir una cantidad de bolívares, ¿qué hace? De inmediato consumo a necesidades inmediatas y esenciales, ¿ok? Busca preservar los dólares en efectivo, que ese es otro escenario que va a cambiar en ese mercado, que es que los dólares en este año se espera sean dólares digitales, dólares vía transferencia. Y bueno, lo interesante aquí para manejar y atender a ese consumidor también en el sector bancario despierta un nuevo mercado, una nueva necesidad, porque es bien sabido que en el mercado venezolano la mayoría de la población no está bancarizada o está habilitada para manejar esas monedas en dólares vía mercado bancario norteamericano. Es una economía que se manejó el año pasado, la economía en dólares en buena parte vía criptoactivos, ¿ok? Entonces va a ser sumamente interesante. Estuve recientemente en un evento donde la audiencia era más que todo profesionales, digamos de clase media, trabajadora, y un economista casualmente que estaba allí en la presentación, no me atrevo a mencionarlo, bueno, porque era un evento cerrado, era un evento privado, hizo una actividad súper interesante, decía, levanten la mano los que tienen cuenta en bolívares, evidentemente todos la levantaron, ¿no? Luego preguntó, levanten la mano los que tienen una cuenta en alguna empresa de criptoactivos, entiéndase Binance, Contigo, cualquiera de las que estén, digamos que la levantó el 80%. Y luego dice, levanten la mano los que tienen una cuenta en una banca americana. Te puedo decir, de 100 presentes levantaron la mano 6, como mucho. Entonces, eso habla de algo interesante que este año, para ese nuevo consumidor desatendido, bueno, necesita medios de pago, necesita nuevas alternativas de producto, necesita créditos, ¿ok? Por el efecto cachea que generó en los últimos 2 años, es un ejemplo de un consumidor desatendido que pasó a ser atendido y necesita productos de distintos tipos adaptados a su nueva necesidad y por supuesto el tema aspiracional. Yo estoy seguro de que el venezolano este año va a ir mucho hacia lo aspiracional porque han sido tantos años de restricción económica que bueno, hacia allá probablemente vayan a apuntar las necesidades. Oye, en medio de toda esta vorágine de cambios de los últimos años, más allá del último mes, ¿qué ha dejado de comprar el venezolano y qué ha empezado a comprar el venezolano? Mira, interesante pregunta, Oscar. Las compras, la distribución del consumo, de acuerdo a los economistas que están asociados a las consultoras principales que reciben esas cifras por medios privados, que eso es importante destacar. El mercado, digamos, la canasta básica del venezolano en su mayoría está dominada, ¿por qué? Por alimentos básicos y medicinas. Por eso es que el sector alimentos y el sector medicinas el año pasado ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento. ¿Ok? Los servicios digitales también tuvieron crecimiento, todo lo que es el rubro de telecomunicaciones, la parte de repuestos y mantenimiento. Algo interesante es que el sector automotriz experimentó un crecimiento en el último año, entendiendo también la parte de repuestos y mantenimiento, lo que es mantenimiento de hogar. ¿Por qué? Porque el venezolano no puede reemplazar, al menos la mayoría de los consumidores venezolanos, no pueden reemplazar su vehículo, no pueden cambiar de vivienda, digamos, de manera sencilla. Entonces, lo que hacen es mantener el principal activo, ¿ok? También el rubro de productos de cuidado personal, lo digo también de primera mano porque tengo clientes que están dentro de ese rubro y el año pasado experimentaron una estabilidad interesante, ¿ok? Y bueno, ¿qué dejaron de comprar? Definitivamente no pertenecen al mercado masivo, todo lo que son carros, electrodomésticos, todo lo que no tenga financiamiento. Por supuesto que está impulsado por compañías de microfinanciamiento que tienen operaciones en Venezuela,
pero definitivamente es algo que dejó de comprar y bueno, ha tenido pequeños picos recientemente. Todo lo que tiene que ver con ropa, eso es un mercado golpeado, el mercado de moda es un mercado golpeado porque no es consumo masivo, es consumos puntuales, y todo lo que sean marcas premium que no tengan diferenciación clara, ¿ok? El segmento premium sigue comprando lujos, pero entendamos que ese es un segmento que no está relacionado con el acontecer nacional, ese es un segmento que es muy pequeño, y me he dado cuenta de que muchos empresarios erróneamente tratan de atender ese segmento, pero ese segmento es sumamente chiquito y muchas veces dicen, no, los restaurantes de las Mercedes, los restaurantes en la calle, los cafés en Valencia están full. Claro, pero eso representa un segmento muy pequeño de la población y no es una lectura de lo que pudiera estar pasando en el país completamente. ¿Y qué impacto tiene la dolarización y la inflación en las decisiones de compra? Bueno, hay algo interesante. El consumidor piensa en dólares. No importa el precio que te den en el anaquel, tú siempre lo vas a sacar a tasa dólar, ¿ok? La tasa dólar que quieras utilizar, ¿ok? Entonces, esto es algo interesante porque genera lo que en economía se llama una deflación. Es una presión a la baja en los precios, en la cual si un empresario aumenta los precios en dólares, va a experimentar de inmediato una presión en demanda, en el sentido de que no va a vender el producto con la misma naturaleza. Tenemos que entender aquí que el tema de preguntar cuántos dólares cuesta, aunque paguen bolívares, siempre va a estar presente. El mejor consejo que yo pudiera darle a un empresario es proyectar sus precios en dólares, que está permitido en el mercado venezolano y que permita al cliente tomar la decisión. ¿Qué otro tema tiene acá? La gente cuando tiene bolívares en mano busca salir de ellos cuanto antes. ¿Por qué? Porque las expectativas del último año y de los últimos periodos nos han indicado que tener bolívares en la cuenta es sinónimo, digamos, de tener arena, ¿sabes? Sal y agua en las manos. Entonces, el comportamiento del consumidor ha sido salir de los dólares cuanto antes, salir de los bolívares cuanto antes, quise decir, equiparse lo antes posible con los productos, y este tema de la presión y la entrada de bolívares del año pasado nuevamente mantiene al consumidor en un estatus de supervivencia. Es decir, tuve bolívares hoy, ¿cómo los gasto lo antes posible? Y generalmente esto no permite planificación a largo plazo y hace que el consumidor necesite adquirir por bultos alimentos o medicinas o adelante gastos de meses futuros, pero por puros rubros básicos, ¿ok? Eso es lo que logra. ¿Y por qué muchos negocios venden menos aunque haya más productos en el mercado? Mira, es una respuesta bastante básica. Mayor oferta no es sinónimo de más demanda efectiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque el 70% de la población aún tiene afectado su poder adquisitivo. Y ojo, cuando digo 70% es un número muy conservador. Hay personas, hay economistas, hay profesionales que dan cifras incluso mayores, ¿ok? ¿Qué pasa acá? El otro tema tiene que ver con que el proceso de venta de muchas empresas a nivel tecnológico, digamos, no se han actualizado lo suficiente. ¿Qué pasa? El nuevo consumidor, cuando llega a una tienda, el procedimiento es ver el producto en tienda física, buscarlo en plataformas digitales como Mercado Libre o buscar con todo lo que es lo digital, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El uso de los canales digitales ha hecho que el consumidor venezolano se vuelva, sin quererlo, en un consumidor omnicanal. Es decir, si quiero adquirir un producto que represente una inversión del más del 20% de mi presupuesto mensual, esa decisión yo la voy a pensar muy bien. Y eso ha generado un ambiente donde el consumidor ha racionalizado muy bien cada bolívar, cada dólar que gasta. Y eso hace que, a pesar de que hay más oferta, hay menos demanda efectiva. Oye, quiero rescatar ya dos tips importantes que nos ha dado Tulio. Uno, la falta de digitalización, y otro, la intención de atender el sector premium que ya se encuentra atendido. Y vamos dejando tips importantes para los emprendedores venezolanos. Y nos lleva directamente a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al intentar vender más en Venezuela? Mira, lo primero, Oscar, es pensar que el consumidor venezolano es el mismo cliente del año 2010. Entendamos que en el 2010 tuvimos pico de producción de barriles de petróleo, existían esquemas cambiarios que permitían a la clase media acceder a dólares a tasas preferenciales.
todo ese tipo de contexto no es la realidad de Venezuela hoy. Sucede que muchos venezolanos, muchos compatriotas venezolanos, se fueron del país en esa época y muchas veces también sucede que la Venezuela que tiene el empresario que quiere invertir en Venezuela es la que se llevaron en ese momento, ¿ok? Lo importante que hay que entender es que Venezuela no es la misma. Venezuela, hay varias Venezuelas, digamos. Está la Venezuela del boom petrolero, está la Venezuela después de la caída de la producción, siempre hemos estado el petróleo. Y yo diría que la tercera Venezuela es esta, post-normalización de las relaciones con Estados Unidos, que era nuestro principal socio estratégico, de hecho es el socio natural que tenemos. O sea, nosotros estamos en un momento en el que ya deberíamos haber tenido un gasoducto conectando directamente con Norteamérica, ya deberíamos haber tenido un oleoducto. ¿Por qué? Por la ubicación. O sea, somos un socio estratégico natural a nivel geopolítico. ¿Ok? Entonces, por eso es que muchos economistas han visto bien esa normalización, más allá del tema político, una normalización comercial necesaria. ¿Y cuáles son los errores comunes al intentar ingresar? Bueno, yo diría entrar de inmediato con franquicias o con modelos de negocio que no estén tropicalizados a la necesidad actual venezolana. ¿Ok? Lo otro tiene que ver con el tema de pensar en que Venezuela, como ya te lo venía diciendo, es la Venezuela del 2010 o la Venezuela del boom. Y la tercera es seguir buscando atender esos mercados premium. Hay que buscar atender a esa masa, ¿ok? He visto escenarios con clientes que han hecho versiones de productos premium o versiones de productos de alto valor en presentaciones mucho más reducidas o mucho más chiquitas para permitir que ese consumidor pueda adquirir pequeños volúmenes y poder, digamos, llegar de manera más fácil a ese mercado. Yo diría es pensar en ese mercado masivo, ese mercado que tiene necesidades básicas que pueden ser fácilmente atendibles por productos de bajo valor y, bueno, esperar a que ese poder adquisitivo del venezolano vaya creciendo en el tiempo. Ahí prácticamente respondiste a la siguiente pregunta que tenía preparado, pero Ajá. como para puntualizarlo, las 3 estrategias más efectivas para aumentar ventas en este contexto, según tu opinión. Bueno, esta respuesta, Oscar, ya va más dirigida para las personas que ya están en Venezuela, que ya están accionando, que ya tienen empresas, que ya están asumiendo y, bueno, que esperan montarse en la ola. Lo primero que yo haría en este momento es sistematizar el proceso comercial. Hay una frase que dice un colega que se llama Michel Edry, que es de Colombia, que dice que las ventas solucionan todo. Lo primero que yo vería es el proceso de venta. ¿Cómo hago para potenciar ese proceso? Entender también que hoy en día el consumidor, su forma de actuar ha cambiado. Antes, cuando tú necesitabas un producto determinado, tú conducías o te montabas en el transporte público para la tienda, para investigar. Ahora no, ahora tú vas a tu smartphone, a tu dispositivo móvil, buscas las opciones que hay, sea en Marketplace, en Mercado Libre, en Instagram, en las redes sociales, y preguntas, mandas mensajes para poder pedir información. Y no le preguntas solamente a uno, a tu tienda favorita, le preguntas a 10. Y a quien le terminas comprando es al que te responde primero, al que te da más confianza. ¿Ok? Y aquí hay un tema importante y es que muchas empresas que no tienen éxito, muchas veces le echan la culpa o le dan la responsabilidad al contexto de Venezuela, cuando no se debe dejar de ver que muchas veces también hay empresas que han fracasado por no aprovechar o por no entender las necesidades del consumidor. ¿Ok? Entonces aquí esa necesidad del consumidor de que el cliente ha cambiado es importante. El otro tema es que antes se decía, digamos, en los empresarios que ahorita tienen el orden de los 50, 60 años, que Venezuela era un país donde tú colocabas el producto y eso se vendía solo. ¿Ok? La compra por impulso ya no existe en Venezuela en su mayoría. Ahora la compra es meramente racional. ¿Ok? Entonces, tú tienes que entender que ya tú no estás vendiendo el producto, estás vendiendo la solución que da ese producto. El venezolano no te lo va a comprar por impulso, ¿ok? Entonces tú tienes que presentar muy bien en tus comunicaciones el valor verdadero que tu producto da. Ya eso de que yo coloco el producto y el producto se vende solo, ya pasó. Eso es cosa del pasado. El venezolano está barato, dame dos, ya pasó. Eso es cosa del pasado. Al venezolano hoy lo tienes que convencer con conceptos racionales que le permitan entender cuáles son las necesidades. Y en todo este contexto, ¿qué puede hacer un pequeño emprendedor para competir con grandes marcas o importadores? Mira, recientemente estuve en una entrevista en Circuito Éxito
donde estamos hablando de algo muy interesante, y es que ya las grandes corporaciones se están interesando en llegar a Venezuela. Ya es un tema de conversación, y esto representa un reto, ¿ok? Y en muchos casos, si lo quieren ver más extremo, una amenaza para las empresas que ya están establecidas en el país. ¿Qué sucede? El 70% del tejido empresarial que hay en Venezuela está constituido por empresas familiares, de primera, segunda o tercera generación, ¿ok? En su mayoría. ¿Qué pasa también? Hay otro contexto. Hay una gran cantidad de venezolanos que formaron parte del éxodo de los últimos años que ya están contemplando regresar. Esas personas que vuelven vienen con nuevas ideas, vienen con nuevos conceptos y nuevas oportunidades. Quiere decir que no solamente se va a reforzar la oferta de empresas extranjeras o de empresas de grandes corporaciones de franquicia, sino que también se puede, digamos, renovar las estrategias de las compañías ya existentes, de las empresas familiares. Ya he vivido casos súper positivos donde primos, sobrinos e hijos que estudiaron en universidades afuera o que tienen excelentes oportunidades laborales afuera, ya están regresando a Venezuela o ya están desde antes de esto, y esto va a dar una oportunidad de renovación increíble donde el beneficiado finalmente, Oscar, va a ser el consumidor. ¿Ok? Entonces allí, ¿qué puede hacer un pequeño negocio? Primero, reforzar la fidelización. El venezolano es afín a las empresas familiares, a las marcas respaldadas por trayectoria. Recordemos que este es un país que recibió por muchos años migración de españoles, de italianos, de la comunidad asiática, de la comunidad colombiana. Así que comerse ese cachito en la panadería de toda la vida, créeme que te garantizo que el venezolano lo va a preferir si la oferta es de valor versus comerse un desayuno, digamos, de continental en una franquicia extranjera. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, la recomendación que yo le doy al empresario que está es afiance lo que le hace distinto, afiance lo que le hace local, porque también hay una tendencia global que tiene que ver con el go local. ¿Ok? Es preferir los productos locales, y yo siento que te puedes afianzar en eso para poder competir con esas grandes marcas que llegan. Y en todo este entorno, ¿tú consideras posible que el mercado venezolano se reactive de forma sostenida? Bueno, para una reactivación sostenida, Oscar, yo te doy una visión moderadamente optimista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay cambios recientes. La normalización de relaciones con Estados Unidos, se hizo un anuncio público de parte de las autoridades norteamericanas de una proyección de inversión de 100 mil millones de dólares. Imagínate tú. Sin embargo, una cosa son los anuncios políticos y otra cosa es lo que suceda en la realidad. Entonces, hay que ver, hay que ver. Esa primera inyección de 300 millones de dólares en el mercado cambiario ayudó muchísimo. Recordemos que, de acuerdo a cifras oficiales, el año pasado la liquidez de divisas fue prácticamente inexistente. ¿Ok? Así que si todo sigue como va, ¿cómo lo va a sentir el venezolano? Lo va a sentir. Si todo sigue como va, reitero, en estabilidad cambiaria, la posibilidad de que se aparezca la brecha entre, digamos, el mercado libre y el mercado oficial pudiera suceder, y eso sería algo súper positivo, ¿ok? Y si logramos el crecimiento del sector petrolero, que hay personas que dicen un 50, un 100%, yo me voy más por la visión del colega, del economista Drúbal Olivero, que el proyecto un crecimiento del 30%, que es algo moderado, eso ya va a ser positivo. Recientemente estuve en un evento donde decían que, wow, o sea, Venezuela está, digamos, a niveles de indicadores, digamos, en la profundidad, pero en lo que el avión empieza a ascender, uno empieza a sentir ese fresquito. ¿Sí me explico? Entonces sí hay una impaciencia por muchos venezolanos de, oye, ¿cuándo se va a acomodar todo? ¿Cuándo voy a poder acceder a mi crédito para comprar un vehículo? ¿Cuándo voy a poder acceder a mi crédito para adquirir una vivienda? Lo interesante aquí es que ese bienestar o esa estabilidad se va a sentir de manera progresiva y puede ir, digamos, impactando progresivamente en todas las escalas de la población. Sin duda, Venezuela sigue siendo una economía atada al desempeño del sector petrolero, que es lo que nos da el flujo de caja, y eso va a ser lo más importante para garantizar esa reactivación sostenida y esa estabilidad. Y si esa estabilidad se logra, ¿cómo cambiaría el panorama de las ventas? Wow, mira, si esa estabilidad se logra, el consumidor puede salir de ese estatus de supervivencia a un estatus de planificación. ¿Ok? Si esa estabilidad se logra, se puede abrir la puerta o la apertura para que regresen los créditos. Se sabe que tímidamente ya empezaron a regresar el tema de los créditos. ¿Ok? Si esa estabilidad se logra, por ejemplo,
podemos lograr un tema interesante como la entrada masiva de inversión extranjera. ¿Qué pasa? Hay un concepto súper gracioso, a mí me gusta, que dice que nada más miedoso que $1.000.000. Entonces, una inversión a una economía que no dé garantías jurídicas o garantías políticas de que esa inversión puede tener una probabilidad de tener un retorno, es algo llamativo. Pero también hay que entender algo, y este es un tema para el que tiene que prepararse el venezolano, específicamente el empresario, que una estabilidad sostenida va a dar entrada a una competencia importante. ¿Ok? Recuerden que una apertura de mercados es entrada de productos. Quiere decir que el empresario que está cómodo actuando en Venezuela, sin ser competitivo, con un precio, digamos, que le conviene, con buenos márgenes de utilidad, esos márgenes pueden tender a reducirse en el tiempo. En un mercado competitivo ya no se habla de márgenes de 30%, o de 50%, o de algunas empresas hasta 100%. En un mercado competitivo te tienes que defender incluso con márgenes de 5% para sostener tu estructura de negocio y mantenerte en el tiempo. Por eso el tema de la competitividad va a ser lo más importante para prepararse. Y todo esto se traduce también en desarrollo y beneficios para el venezolano de bien. Así que Total. Mira, cuando hay competitividad, el ganador es el consumidor. Cuando hay competitividad, el ganador es el consumidor. Y el consumidor dirá, digamos, la gente de a pie, como lo dices, oye, ¿cómo percibo yo esto? Bueno, lo vas a sentir de la siguiente forma. El dinero que recibes, 15 y último, te va a alcanzar para poder hacer tu mercado. Al cierre del mes, vas a tener un diferencial para poderlo invertir o para poderlo ahorrar, para poder pensar a futuro. Oye, ¿cómo se siente esto? ¿Cómo se siente esa mejora para mí? Que yo estoy en mi trabajo. Bueno, de esa manera y de esa forma vas a poder planificar a futuro proyectos familiares, proyectos personales, y eso sin duda va a significar un ascenso necesario y merecido para el venezolano. oye, qué bueno todo esto que escuchamos de tu parte y qué alentador de cara al futuro saber que este panorama se puede venir presentando. Millones de gracias por tu tiempo y conocimiento, Tulio. Encantadísimo, Oscar. Y bueno, las expectativas siguen, digamos, en auge, siguen en espera. Todavía tenemos que entender que hay muchos factores que están fuera de nuestras manos. Y lo que yo les recomiendo a las personas, Oscar, es que no esperen a la estabilidad sostenida para prepararse. Si eres empresario, sí, este es el momento para prepararse, ¿ok? Y foco en los factores en los que tienes control. Si reducir estructuras de costo, ¿ok? Buscar aceitar esa maquinaria de venta, busca construir capacidad sin necesidad de arriesgar mucho capital, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que te puede marcar la diferencia entre aprovechar la ola que viene o sencillamente que la ola te arrastre. Te arrastré. Así Muchísimas mismo. gracias, Tulio. Espero contar contigo también en futuros espacios. Encantadísimo.